Tras recibir el certificado de divorcio, mi suegra, temerosa de que me llevara sus cosas, no se apartó de mi lado. De repente, se dio cuenta. Oye, ¿por qué estás empacando solo las cosas de mi hijo y las tuyas? Saqué la escritura de la propiedad. Esta es mi casa. Si usted no se va, ¿acaso tengo que irme yo? Se quedó de piedra. Aún recuerdo aquella mañana con total claridad. La mañana en que el papel del divorcio aún estaba tibio en mi mano, pero mi corazón estaba tan frío que parecía que una ligera brisa podría hacerlo añicos. La puerta del piso se cerró a mi espalda, sin que nadie intentara detenerme. Yo, Carmen, me quedé en medio del salón, mirando a mi alrededor el lugar al que había llamado hogar durante 5 años, y de repente me pareció extrañamente aterrador. Las paredes blancas, el viejo sofá, la mesita de centro con aquel pequeño arañazo. Todo seguía igual, pero la sensación ya no era la misma, y la persona que estaba de pie, rígida en la puerta del dormitorio, era mi suegra. Su mirada era afilada como un cuchillo. No la mirada de un familiar, sino la de quien vigila a una ladrona. Arrastré la maleta al centro de la habitación, la abrí y empecé a doblar ropa con movimientos lentos y metódicos. No quería apresurarme. Ya había vivido demasiado deprisa los últimos 5 años. ¿Qué estás cogiendo? Su voz chillona resonó, haciendo que el silencio se sintiera aún más denso. No respondí. Solo continué doblando una vieja camisa. La camisa que había usado en los primeros días de mi matrimonio. La tela estaba desgastada, el cuello ligeramente descolorido, pero aún la conservaba. No porque fuera bonita, sino porque era una de las pocas cosas que me pertenecían de verdad. Ella dio 2 pasos más, casi rozándome. Te lo advierto. Ese juego de té lo compré yo en Talavera de la Reina el año pasado. Ni se te ocurra llevártelo. Sonreí levemente, una sonrisa tan sutil que ni yo misma la sentí. Tranquila, no tocaré sus cosas. Mi respuesta serena la desconcertó por un momento. Quizás no estaba acostumbrada a que le respondiera así. Durante 5 años, siempre había aguantado. Aguantado en las cosas más pequeñas, en las comidas, en las palabras, en las miradas, aguantado hasta el punto de olvidar que una vez tuve amor propio. Abajo sonó el claxon de un coche. Era Diego, mi exmarido. No subió. No quiso verme por última vez. Solo tocó el claxon con impaciencia, como si apremiara a una extraña. Me quedé quieta un instante. El corazón todavía me dolía. No porque aún lo amara, sino porque una vez lo había amado demasiado. 7 años. Desde la universidad hasta el matrimonio. Había pensado que éramos una hermosa historia, hasta el día en que su madre se mudó con nosotros. Hasta el día en que me di cuenta de que, en esta casa, yo siempre era la que sobraba. Y hasta el día en que vi los mensajes ambiguos en su teléfono. El divorcio, al final, resultó ser lo más liberador. Date prisa, deja de hacer teatro. Su voz volvió a resonar. Abrí un cajón y saqué una pequeña caja de madera. Ella se abalanzó inmediatamente para arrebatármela. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué escondes aquí dentro? La miré, con los ojos fríos. Es mío. Abrió la caja. Dentro solo había unas pocas joyas de plata antiguas y una fotografía. Una foto mía con mi abuela. Puso una mueca de desdén y me la tiró de vuelta. Baratijas. La cogí con delicadeza, pero sentí como si alguien me estrujara el corazón. Mi abuela había fallecido hacía 5 años. Antes de morir, me dio esta caja, diciendo que dentro estaba la fortuna de su vida, reservada para mí. En ese momento no lo entendí. Ahora sí. La fortuna no era dinero, sino una vía de escape, solo que había sido tan tonta de no darme cuenta antes. Pasaron 2 horas. La maleta estaba casi llena de las cosas de Diego. Su ropa. Sus objetos personales. Los regalos que yo le había comprado pero que él nunca había valorado. De repente, ella frunció el ceño y me agarró con fuerza la muñeca. ¿Por qué estás metiendo en la maleta solo las cosas de mi hijo? ¿Y las tuyas? Suavemente, retiré mi mano. Lo que yo compré, me lo llevo. ¿Y de dónde sacaste el dinero? Espetó. ¿No fue del dinero de mi hijo? En ese momento, solté una carcajada, una risa clara. Yo tengo mi propio dinero. ¿Tú? Se burló. 5 años viviendo a nuestra costa y te atreves a decir que tienes dinero. No dije nada más. Simplemente saqué de mi bolso la escritura de la propiedad y la puse frente a ella. Mírela bien. El silencio se apoderó de la habitación.
La cogió. Pasó las páginas con manos temblorosas y los ojos muy abiertos. Imposible. La miré directamente. Mi voz era suave pero cada palabra era clara. Este piso está a mi nombre. Ella retrocedió un paso. Esta es la casa nupcial de mi hijo. El dinero del piso me lo dieron mis padres, dije. Y la hipoteca la pagué yo. Con el sueldo de Diego, ¿verdad? Con mi cuenta bancaria. Le entregué además un fajo de extractos bancarios de los últimos 5 años. Palideció, sus labios temblaban, incapaz de decir una palabra. Di un paso adelante. Por primera vez en 5 años no retrocedí. Hace 5 años, fue usted quien dijo que no importaba a nombre de quién estuviera la casa, porque éramos familia. La miré, cada palabra golpeando como un martillo. Pero se le olvidó que hay cosas que, una vez puestas a nombre de alguien, no se pueden cambiar. Se desplomó en el suelo, con la mirada perdida. Yo permanecí de pie, erguida. Por primera vez, no me sentí inferior a nadie. Ahora, dije lentamente, esta es mi casa. Miré hacia la puerta, mi voz tranquila hasta la frialdad. Si usted no se va, ¿acaso tengo que irme yo? Apenas terminé la frase, toda la habitación pareció congelarse. Y justo en ese momento, la puerta se abrió. Diego estaba allí, con el rostro ensombrecido. Y yo, por primera vez en muchos años, ya no sentía ganas de llorar. En cuanto se abrió la puerta, vi a Diego de pie. Extrañamente, el hombre que había conocido durante 7 años ahora parecía un desconocido que se había equivocado de vida. En su mirada no quedaba ni una pizca de calidez, solo irritación y algo parecido a la pérdida de control. Antes, cada vez que veía esa mirada, me decía a mí misma que debía ser paciente, comprenderlo, preservar lo que llamábamos familia. Pero hoy, mi corazón estaba extrañamente en calma, como la superficie del agua después de una gran tormenta. Sin olas, sin nada más que perder. Diego entró. Miró a su madre sentada en el suelo y luego a mí. Su voz era grave, pero llena del reproche de siempre. Carmen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le hablas así a mamá? No respondí de inmediato. Solo lo miré durante un largo rato. Lo suficiente para darme cuenta de que en su pregunta no había ni una pizca de preocupación por mí. Solo protección para su madre, como durante los últimos 5 años. Cada vez que había un problema, él siempre se ponía de su lado. Mientras que yo era la que tenía que explicar, aguantar y disculparse. Tuviera o no la razón, no estoy haciendo nada, dije lentamente. Solo estoy recuperando lo que es mío. Diego frunció el ceño, se acercó. Su mirada se detuvo en la escritura que yo tenía en la mano y luego en los papeles sobre la mesa. Su expresión cambió notablemente. Pero aún así trató de mantener la calma. No digas tonterías. Este es un bien común del matrimonio. No puedes decir lo que se te antoje. Sonreí levemente, pero esta vez la sonrisa no era amarga, sino simplemente clara. ¿Estás seguro? Abrí la carpeta y saqué las capitulaciones matrimoniales. El documento que su propia madre me había obligado a firmar años atrás. En aquel momento, pensé que era una mujer precavida. Y yo, ingenua. Creí que siendo familia los papeles eran solo una formalidad, pero nunca imaginé que ese papel sería hoy mi protección. Cláusula quinta. Dije, mostrándole el papel. Los bienes inmuebles adquiridos por una de las partes con fondos propios y a su nombre exclusivo son de carácter privativo y no se repartirán en caso de divorcio. Diego se quedó rígido, un destello de pánico cruzó su mirada antes de ocultarlo rápidamente. Pero yo lo vi. Esto, balbuceó. Esto fue idea de mi madre. Pero en ese momento, continué, con voz uniforme, tú también firmaste. ¿Firmaste sin leerlo bien? ¿O lo leíste, pero pensaste que nunca lo usaría? El aire en la habitación se volvió tan pesado que se podía oír la respiración. Su madre ya se había levantado, pero ya no estaba tan agresiva como antes. Miraba a Diego, luego a mí, con una expresión de desconcierto. Como si no entendiera cómo todo había llegado a este punto. Imposible, murmuró ella. Ella es solo la nuera. ¿Cómo? Me giré hacia ella. Por primera vez, no la llamé mamá. Se equivoca, dije en voz baja. Nunca fui parte de su familia. Esa fue, probablemente, la frase más sincera que había dicho en los últimos 5 años. De repente, Diego se acercó.
Su voz se volvió apremiante. Carmen, no exageres las cosas. Al fin y al cabo fuimos marido y mujer. Si haces esto, ¿cómo nos miraremos a la cara en el futuro? Al oír eso, me pareció gracioso. ¿Aún piensas en mirarnos a la cara?, pregunté. Mi voz no era alta, pero cada palabra cayó con claridad. Cuando le enviabas mensajes a otra mujer, ¿pensaste en mirarme a la cara? Diego se quedó paralizado. Su madre se giró bruscamente hacia su hijo. ¿Qué? ¿De qué está hablando Diego? Diego no respondió. Se quedó allí, con los labios apretados, desviando la mirada. Y ese silencio fue la respuesta más clara. No quise decir más. Hay cosas que una vez rotas no necesitan ser escarbadas. Porque cuanto más se escarba, más suciedad se encuentra. Acercé la maleta y cerré los broches. El sonido del clic resonó en la silenciosa habitación como un punto final. 30 minutos, dije, mirando a madre e hijo. Les doy 30 minutos para que recojan sus cosas. ¿Te atreves a echarnos?, gritó su madre. Su voz aguda como si quisiera ahogar el pánico. Esta es la casa de mi hijo. Negué con la cabeza. Esta es mi casa, no lo dije en voz alta. Pero esta vez nadie pudo replicar. Diego me miró. Su expresión era compleja, había ira, resignación y también algo parecido al arrepentimiento. Pero no sabía qué lamentaba. Quizás lamentaba a una esposa que siempre aguantaba, que siempre hacía su voluntad, que siempre lo ponía por delante de sí misma. Una persona que él pensaba que nunca se iría. Carmen, llamó. Su voz se suavizó. ¿Realmente tienes que llegar a esto? Lo miré. Y esta vez ya no sentí dolor. No soy yo quien lo ha hecho, dije. Has sido tú. Se quedó en silencio, luego se dio la vuelta sin decir nada más. Su madre todavía quería decir algo, pero Diego la tomó del brazo. Su voz baja pero firme. Mamá. Vámonos. Pero. Vámonos. Solo esa palabra. Su madre no dijo más, pero su mirada seguía llena de resentimiento. Mientras recogía sus cosas, murmuraba insultos. Si hubiera sido antes, probablemente habría llorado. Me habría sentido herida. Me habría preguntado en qué me equivoqué. Pero hoy solo me sentía cansada. Cansada de haberme preocupado, cansada de haberlo intentado, cansada de haber pensado que si era un poco mejor, si aguantaba un poco más, todo sería diferente. Pero no. Hay personas que no cambian. Hagas lo que hagas. Pasaron los 30 minutos. Madre e hijo arrastraron sus maletas hacia la puerta. Antes de salir, Diego se giró para mirarme una última vez. Ya no podía leer su mirada, y tampoco quería. Solo dije una cosa. Las llaves. Se quedó quieto unos segundos. Luego sacó el llavero. Quitó 2 llaves. Y las dejó en el zapatero. También la copia que tu madre hizo por su cuenta, añadí. Diego apretó el puño. Pero finalmente la sacó, y la dejó sin decir una palabra. La puerta se cerró. Un golpe sordo. No demasiado fuerte, pero suficiente para saber que todo había terminado de verdad. Me quedé allí, sin llorar. Solo me sentí ligera. Tan ligera que ni yo misma podía creerlo. Entré lentamente en el salón, miré a mi alrededor una vez más. Esta casa, por fin, volvía a ser lo que debía ser, mía. Pero en ese mismo momento, una sensación de vacío se coló en mí. 5 años no es poco tiempo. Hay cosas que, aunque sepas que están mal, duelen cuando se pierden. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en la puerta. Cerré los ojos. No para huir, sino para darme un respiro. Un respiro para aceptar que en esta vida hay caminos que una debe recorrer sola. Sola, pero ya no con la cabeza gacha. Y no sabía que, justo detrás de esa puerta, cuando madre e hijo salieron del edificio, otra historia había comenzado. Una historia para la que no estaba preparada, y de la que no podía volver atrás. Estuve sentada allí mucho tiempo, con la espalda apoyada en la puerta recién cerrada, las piernas estiradas sobre el frío suelo de baldosas, la mirada perdida en la vieja mesita de centro, donde minutos antes estaban las 2 personas que me habían agotado durante 5 años. Y sin embargo, ahora que realmente se habían ido, no sentía ninguna victoria, ninguna satisfacción, solo un vacío silencioso,
como si una parte familiar de mi vida hubiera sido arrancada de repente, dejando un hueco que, aunque sabía que era necesario, tardaría tiempo en llenar. No lloré, pero se me hizo un nudo en la garganta, como si algo estuviera atascado, sin poder bajar ni salir en forma de palabras. Quizás no era tristeza por perder a un hombre, sino por los años pasados, por lo que una vez creí, por lo que intenté, por lo que sacrifiqué, y que al final solo me trajo un final tan frío. Me levanté y entré lentamente en el dormitorio, el que fuera el espacio privado de la pareja. Pero ahora, al mirarlo, me di cuenta de que esta habitación hacía mucho tiempo que no me pertenecía. Desde el color de las paredes hasta la disposición de los muebles, todo seguía el gusto de Diego, mientras que yo era como una invitada, viviendo de prestado e intentando adaptarme. Abrí el armario. Un lado casi vacío, el otro todavía lleno. Los trajes de Diego seguían colgados, ordenados, como si nunca hubiera tenido la intención de llevárselos. Me quedé mirando un rato, y de repente solté una risa. No de alegría, sino de comprensión. Desde el principio, él nunca había considerado esta casa como mía. Por eso podía irse sin llevarse nada. Extendí la mano y descolgué una de sus chaquetas. El tipo de chaqueta que me quedaba hasta tarde planchando antes de cada una de sus reuniones. La que doblaba con cuidado, pensando que esa era mi forma de cuidar de la familia. Pensarlo ahora era ridículo. La arrojé a la maleta, no por apego, sino porque la había comprado con mi dinero. No necesitaba guardar recuerdos, pero tampoco quería dejarles nada mío. Después, empecé a limpiar. No a limpiar para seguir viviendo como antes, sino para empezar de nuevo. Cada objeto, cada rincón, lo miraba detenidamente, decidiendo qué guardar y qué tirar. Y cuanto más limpiaba, más me daba cuenta de cuántas cosas en esta casa no eran mías. Los llamativos cuadros de paisajes que su madre había colgado, los juegos de vajilla que ella había comprado y me había obligado a usar, las reglas invisibles que había seguido durante 5 años. Descolgué el cuadro, lo dejé a un lado, luego quité las cortinas, cambié de sitio los muebles. Cada pequeño cambio me hacía sentir un poco más ligera, como si estuviera recuperándome a mí misma. El teléfono vibró. Miré. Era mi madre. Dudé un momento antes de contestar. «Diga, mamá, soy yo». Al otro lado de la línea, hubo un silencio de unos segundos. Luego la voz de mi madre, tan familiar, tan cálida, pero con un ligero temblor. «¿Ya ha terminado todo, hija?» No respondí de inmediato. Solo murmuré un «sí», tan bajo que fue suficiente para que ella lo entendiera todo. Suspiró. «¿Te han puesto las cosas difíciles?» «No, mamá». Miré alrededor de la casa. «Estoy bien». De nuevo, silencio. Oí a mi madre tomar aire, como si intentara mantener la calma. «La casa sigue siendo tuya, ¿verdad?» «Sí», esta vez respondí con más firmeza. «Es mía». Solo entonces mi madre rompió a llorar. Un llanto suave, pero pude oír cada sollozo. «Entonces está bien. Entonces está bien. Ese año, tu padre y yo no nos equivocamos». Me mordí el labio. A punto de llorar. El año en que mis padres insistieron en comprarme este piso, yo los culpé de ser calculadores. Pensé que no confiaban en la familia de mi marido, discutí con ellos, me enfadé. Ahora entendía que no era que no confiaran en nadie. Era que me querían. «Lo siento», susurré. «Siento no haber ido a casa tan a menudo estos años». Mi madre se apresuró a decir. «No pasa nada. Mientras estés bien, es suficiente. Ven a casa el fin de semana. Te prepararé tu plato favorito». Sonreí, aunque ella no podía verme. Claro. Al colgar, me quedé quieta un momento y respiré hondo. La sensación de vacío de antes pareció aliviarse un poco, porque sabía que no estaba completamente sola. Por la tarde, continué limpiando. Al sacar una vieja caja de debajo de la cama, me detuve. Era la caja que había escondido durante 5 años. Dentro estaban mis cosas. Mis cuadernos de la universidad, fotos con amigos y la caja de madera de mi abuela. Me senté y la abrí. El brillo plateado de las viejas joyas resplandecía bajo la luz. No eran lujosas ni caras, pero calmaron mi corazón. Cogí la foto. Mi abuela seguía sonriendo con la misma dulzura de siempre. Recordé sus palabras antes de morir. «Hija mía, en la vida hay que tener una vía de escape. No te arrincones en un lugar sin salida.
En aquel momento no lo entendí. Pensé que con amor era suficiente, que con sacrificios era suficiente. Pero no era suficiente. Dejé la foto. Y de repente noté algo que abultaba en el fondo de la caja. Algo en lo que nunca me había fijado. Fruncí el ceño. Golpeé suavemente con los dedos. Sonó a hueco. El corazón se me aceleró. Probé a presionar una esquina. Clic, una pequeña pieza de madera saltó. Me quedé atónita. Dentro había un compartimento secreto, y en él, una pequeña llave y un trozo de papel amarillento. Lo saqué con manos temblorosas. En el papel, solo una línea escrita con la caligrafía familiar de mi abuela: Calle de las Huertas. Número 18. Barrio de las Letras. Lo leí una y otra vez. Nunca había oído esa dirección. No era la antigua casa de mi abuela, ni la de ningún pariente. ¿Qué era entonces? Me quedé sentada, en silencio. La sensación en mi interior ya no era solo de tristeza, sino una mezcla de curiosidad e inquietud. ¿Por qué mi abuela había escondido esto? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Y por qué lo descubría justo ahora, afuera? El sol se estaba ocultando. La habitación se oscurecía. Apreté el papel en mi mano. Un presentimiento muy claro se apoderó de mí. Mi vida, tal vez, no terminaba aquí, sino que acababa de empezar algo diferente. Me quedé sentada mucho tiempo, con el pequeño trozo de papel en la palma de la mano. La caligrafía de mi abuela se había desvanecido con el tiempo, pero era lo suficientemente clara como para hacer que mi corazón latiera con fuerza, porque entendía muy bien una cosa. Mi abuela no era el tipo de persona que ocultaba cosas sin motivo, y mucho menos alguien a quien le gustaran los acertijos ambiguos. Así que, si había escondido con tanto cuidado una llave y una dirección en un compartimento secreto, definitivamente no era un asunto menor, sino algo que quería que yo supiera pero que no pudo decirme mientras vivía. Miré la llave, era pequeña, de color bronce deslucido, de un estilo antiguo, no como las llaves de los pisos modernos, sino más bien como las de las casas antiguas de los barrios históricos, ese tipo de cerraduras que hacen un chasquido seco al abrirse, provocando una sensación a la vez familiar y lejana. Calle de las Huertas, número 18, Barrio de las Letras. Lo leí de nuevo. Y en mi mente comenzaron a aparecer las viejas calles de Madrid. Los callejones estrechos y profundos, donde cada casa guarda su propia historia. Algunas llevaban allí décadas, incluso un siglo. Y sus secretos yacían entre sus muros antiguos. Me levanté y salí al balcón. Ya había oscurecido por completo. Las farolas se encendieron. Su luz amarilla se proyectaba sobre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras, como mi estado de ánimo en ese momento. A la vez claro y confuso, con ganas de avanzar pero también con cierta vacilación. ¿Debería ir? Una pregunta muy simple, pero no fácil de responder. Porque desde que crucé esa puerta, mi vida ya había cambiado. Acababa de salir de un matrimonio asfixiante, de recuperar mi casa. Debería descansar, estabilizar las cosas, vivir una vida normal en lugar de lanzarme a algo tan incierto. Pero si no iba, probablemente nunca sabría que me había dejado mi abuela. Y hay preguntas que, si no se les busca respuesta, se quedan para siempre como una espina clavada en el corazón. Volví a la habitación, cogí la llave y la guardé en el bolso. La decisión fue rápida. No por imprudencia, sino porque no quería seguir viviendo en la incertidumbre. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. La casa estaba extrañamente silenciosa. Ya no se oían las quejas de mi suegra en la cocina, ni la voz de Diego hablando por teléfono en el balcón, ni esos sonidos que tanto me habían agotado. Solo había silencio. Me preparé un vaso de agua tibia, lo bebí lentamente y me vestí. Sin arreglarme demasiado, solo ropa sencilla y cómoda. No quería parecer que iba a descubrir un secreto, solo que iba a un lugar al que tenía que ir. Salí de casa y cerré la puerta. Por primera vez, ese acto tuvo sentido. Porque esta vez sabía exactamente qué estaba cerrando y qué estaba abriendo. El tráfico de la mañana era intenso. Coches yendo y viniendo. Gente camino al trabajo. Vendedores ambulantes. Todo seguía como cada día, solo que yo era diferente. Tenía algo más en qué pensar. Conduje mi moto despacio, sin prisa, porque esa dirección no era un lugar al que se pudiera llegar en pocos minutos.
El barrio de las Letras está en el corazón del viejo Madrid, un laberinto de callejones estrechos y sinuosos. Tuve que preguntar 2 veces para encontrar la calle correcta. El callejón era tan estrecho que apenas cabían 2 motos. A ambos lados, paredes antiguas, algunas desconchadas, otras cubiertas de musgo, con pequeñas macetas colgadas, creando una sensación a la vez de agobio y calidez. Entré con la moto a pie, sin poder ir rápido, avanzando paso a paso, como si estuviera entrando en un pasado que nunca había conocido. El número 18 estaba casi al final del callejón. Una casa de 2 plantas, antigua pero no abandonada. La puerta, pintada de un azul desvaído, tenía un candado por fuera, sin placa con nombre, sin señales de que alguien viviera allí habitualmente. Me paré frente a la puerta. El corazón me latía con más fuerza. Saqué la llave, la sostuve en la mano. Dudé un instante y la introduje en la cerradura. ¡Chas! El sonido fue seco pero claro. La puerta se abrió. Un olor a viejo, a humedad, pero no desagradable, salió al exterior. Empujé la puerta y entré. Dentro estaba oscuro. Busqué a tientas el interruptor. La luz se encendió y el espacio que apareció ante mis ojos me dejó paralizada. No era una casa abandonada, sino una casa conservada. Casi intacta. Los muebles de madera en el salón, la vieja vitrina, un pequeño altar en una esquina. Todo estaba limpio, sin polvo, sin desorden, como si alguien viniera regularmente pero no viviera allí. Entré despacio. Cada paso era ligero, como si temiera perturbar algo. Sobre la mesa había una fotografía. Me acerqué, y el corazón se me detuvo. En la foto estaba mi abuela, pero no de anciana, sino de joven, de pie junto a un hombre. Ambos sonreían abiertamente, con los ojos brillantes. Una imagen muy diferente a la que yo recordaba de ella. Una mujer dulce, callada, y siempre con un aire de tristeza. Nunca había visto esa foto. Nunca. La cogí para mirarla de cerca. El hombre a su lado no era mi abuelo. Estaba segura, porque había visto fotos de él. No se parecía. ¿Quién era? Entonces, un extraño escalofrío me recorrió la espalda. Dejé la foto y empecé a mirar a mi alrededor. La casa no era grande, pero cada rincón estaba ordenado, como si hubiera sido cuidado. Subí al segundo piso. La escalera de madera crujía suavemente. Un sonido muy antiguo pero que me calmó. Arriba había un dormitorio, con una cama individual, un escritorio y una pequeña estantería. Me acerqué a la estantería. Saqué un libro. Dentro había un papel doblado. Lo abrí. Era la letra de mi abuela. Has llegado. Hija mía. Me quedé helada, el corazón latiéndome con fuerza, como si alguien acabara de hablarme. Seguí leyendo. Si has encontrado este lugar, significa que has salido de tu antigua vida. Apreté el papel. No quiero que sigas mi camino, pero hay cosas que, si no las cuento, no podré descansar en paz. Me senté en la cama, respirando lentamente. Cada palabra me arrastraba a una historia que nunca había conocido. En esta casa hay algo que te he dejado. No es dinero. Es una verdad. Levanté la vista, mirando alrededor de la habitación. ¿Una verdad sobre qué? Pero antes de que la encuentres, debes prepararte mentalmente. Mis manos comenzaron a temblar. Porque esa verdad podría hacer que ya no veas las cosas como antes. Doblé el papel y me quedé quieta. El espacio a mi alrededor de repente se volvió pesado, como si esta casa no fuera solo un refugio, sino un lugar que guardaba algo. Algo que me había estado esperando durante mucho tiempo. Estuve sentada en el borde de la cama. La nota de mi abuela todavía en la mano. Cada palabra tan vívida como si la hubiera escrito hacía poco. Y no como un mensaje oculto durante años. Y lo que más me inquietaba no era lo que había escrito, sino lo que no había dicho. Porque sabía muy bien que ella era una persona cautelosa. Cada palabra, cada frase tenía un significado. Así que el hecho de que se detuviera ahí, sin duda, tenía una razón. Respiré hondo, dejé la nota sobre la mesa y me levanté. La habitación seguía tan silenciosa como antes. Pero la sensación era diferente. Ya no era simple curiosidad, sino una ligera cautela. Como si acabara de entrar en una historia que no podía controlar del todo. Miré a mi alrededor de nuevo. Lentamente. Sin perderme ningún detalle. La cama individual, con las sábanas bien hechas, no mostraba signos de uso reciente, pero tampoco estaba cubierta de polvo.
El pequeño escritorio de madera estaba junto a la ventana. Sobre él, además de la nota que acababa de leer, había una vieja caja de metal. Del tipo de las antiguas cajas de galletas, con la pintura desconchada pero la cerradura intacta. Me acerqué y puse la mano sobre la tapa. No la abrí de inmediato, solo la toqué, como queriendo sentir algo. Luego intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Recordé la pequeña llave que tenía en el bolsillo. De nuevo, el corazón se me aceleró. Saqué la llave y la comparé con la cerradura. Encajaba perfectamente. Dudé solo un segundo y la giré. Clic. El sonido ya no me era extraño, pero me provocó un escalofrío. Como si cada vez que abría una cerradura, me adentrara más en lo desconocido. Levanté la tapa. Dentro no había oro, ni plata, ni dinero. Solo papeles, un fajo de documentos sujetos con una goma elástica vieja y un pequeño cuaderno. Saqué primero el cuaderno, abrí la primera página. La letra de mi abuela, pero diferente a la de la nota anterior. Más inclinada. Más apresurada. Como si hubiera sido escrita en un estado de agitación. 12 de marzo. Leí en voz baja. Ha vuelto a venir. Me detuve. ¿Quién era él? Seguí pasando las páginas. Dice que todo está casi listo, que no me meta más. Pero no puedo quedarme callada. Mis manos empezaron a enfriarse. Cada palabra revelaba que no era un diario normal, sino más bien las anotaciones de alguien que se veía forzado a elegir. La casa de la calle de las Huertas no es un simple lugar para vivir. Hay algo escondido aquí. Miré alrededor de la habitación, sintiendo como si alguien me observara, no por miedo, sino porque lo que estaba leyendo empezaba a conectar las piezas. Dice que si continúo, no solo yo, sino también la niña, correremos peligro. ¿Quién era la niña? ¿Mi madre? ¿O yo? Tragué saliva y seguí leyendo. Pero no puedo permitir que todo quede enterrado. Hay verdades que deben ser preservadas. Me detuve y cerré el cuaderno. No porque hubiera terminado, sino porque necesitaba tiempo para procesarlo. Mi abuela, a quien siempre había considerado una mujer dulce y sencilla, que nunca hablaba de asuntos complicados, resulta que tenía un pasado que yo desconocía. Y esta casa no era solo una herencia, sino un archivo. Dejé el cuaderno y cogí el fajo de papeles. Lo abrí. Eran fotocopias de documentos, contratos, actas, algunos con sellos oficiales, nombres de personas y empresas. No lo entendía todo, pero me di cuenta de una cosa. Estos papeles no eran normales. Había partes tachadas, otras con anotaciones a mano, como si alguien hubiera intentado modificar u ocultar algo. Fui pasando las páginas lentamente. Y cuanto más miraba, más confuso se volvía todo. Hasta que apareció un nombre que me dejó helada. Constructora Vargas. Mis manos temblaron. No porque el nombre fuera especial, sino porque lo había oído muchas veces. De boca del propio Diego. Había hablado de esa constructora. Había mencionado sus proyectos. Se había enorgullecido de tener la oportunidad de colaborar con ellos. Me senté. La cabeza me daba vueltas. No era una coincidencia. No podía serlo. Pasé las páginas más rápido, el corazón desbocado. Y entonces vi el nombre de Diego, no como propietario, sino como alguien relacionado. Una nota al margen, con la letra de mi abuela. No te fíes. Solo 2 palabras, pero suficientes para dejarme helada. Dejé caer los papeles. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Todo empezaba a tener más sentido, pero también a ser más peligroso. Diego no era solo mi exmarido. Podía ser parte de esta historia. Recordé sus llegadas tarde, sus llamadas a escondidas, las sumas de dinero inexplicables, sus excusas vagas. Todo lo que antes había elegido creer o fingir no ver, ahora volvía con un significado completamente diferente. Me quedé quieta mucho tiempo, sin llorar, sin entrar en pánico, solo pensando. Si lo que estaba viendo era real, mi divorcio no solo era un final, sino quizás una suerte. Una suerte que me había salvado de algo que ni siquiera sabía que existía. Me levanté. Doblé todos los papeles y los guardé en mi bolso. No para conservarlos, sino para llevármelos. No podía dejarlos aquí. Ya no era seguro. Miré la habitación una última vez. Mi vista se detuvo en la foto de mi abuela joven. Me acerqué. La cogí con delicadeza. Abuela. Susurré. ¿Qué querías que supiera? No hubo respuesta, solo silencio.
Pero esta vez ya no me sentí perdida, porque sabía que había entrado en el camino que ella me había dejado. Y seguiría adelante, sin importar lo que me esperara. Me quedé en silencio en la vieja habitación, todavía sujetando el fajo de papeles que acababa de recoger. Las palmas de las manos se me habían humedecido sin darme cuenta. No por el calor, sino por una sensación a la vez clara y confusa que crecía en mi interior, como cuando encajas algunas piezas importantes de un rompecabezas. Pero al hacerlo te das cuenta de que la imagen completa no es tan simple como pensabas. No me fui de inmediato, sino que me quedé un momento más, observando toda la habitación, ya no con la curiosidad de la primera vez, sino con la mirada de alguien que acaba de descubrir que este lugar no es solo una casa, sino un punto de partida. Salí lentamente y cerré la puerta. El sonido de la cerradura fue seco, pero esta vez no me dio frío, sino que me espabiló. Saqué la moto de la calle de las Huertas. La calle seguía igual que cuando llegué. Estrecha, tranquila, con los vecinos sentados a sus puertas charlando, sin prestarme atención, como si la existencia del número 18 hubiera sido olvidada por el tiempo. Pero yo sabía que hay cosas que, cuanto más se olvidan, más temibles son. No volví a casa directamente, sino que paré en una pequeña cafetería cercana, me senté y pedí un café solo, sin azúcar. Necesitaba estar despejada, no para trabajar, sino para pensar. Saqué los papeles, los puse sobre la mesa y los revisé uno por uno. Esta vez no los miré como una extraña, sino como alguien implicada. Leí cada línea, cada cifra, cada firma, y cuanto más leía, más clara veía una cosa. Estos documentos estaban relacionados con un proyecto inmobiliario, un proyecto terminado hacía años, pero con indicios de haber sido modificado, con sumas de dinero poco claras, contratos alterados, y lo más importante, con la participación de varias personas, no solo una. Me detuve en una página donde aparecía el nombre de Diego, no como responsable principal, sino como firmante en alguna fase del proceso. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando que mis emociones no me dominaran. Si fuera solo un nombre, podría ser una coincidencia, pero si aparecía varias veces, ya no era casualidad. Recordé cómo Diego, en los últimos años, hablaba a menudo de invertir, de oportunidades, de sus contactos. Yo había pensado que era esfuerzo, ambición, pero ahora empezaba a preguntarme si todo aquello era realmente limpio. Mi teléfono vibró. Me sobresalté. Era Diego. Miré la pantalla. No contesté. No rechacé la llamada. Solo dejé que sonara hasta que se detuvo. Un momento después, llegó un mensaje. Carmen, ¿dónde estás? Lo leí. No respondí. Otro mensaje. Necesito hablar contigo. Miré esas palabras y, por primera vez, no sentí ninguna debilidad, solo extrañeza. Dejé el teléfono y seguí mirando los papeles, pero al poco rato, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Contesté al instante. Diga, ¿mamá? La voz de mi madre sonaba preocupada. Carmen, ¿dónde estás? He salido un momento, mamá. Hubo un silencio de unos segundos. Y luego dijo en voz baja. Diego ha venido a casa esta mañana. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco. ¿A hacer qué? Preguntó por ti. La voz de mi madre se volvió más grave. Preguntó si habías venido aquí, si les habías contado algo a tu padre o a mí. Apreté el puño, una sensación de alerta se apoderó de mí al instante. ¿Dijo algo más, mamá? Mi madre vaciló. Sí. Preguntó por la abuela. Me levanté de un salto, la silla hizo un ligero ruido. ¿Qué le dijiste, mamá? Le dije que la abuela murió hace mucho tiempo. ¿Qué más iba a preguntar? Exhalé, pero no me sentí aliviada. Al contrario. El peso era aún mayor, porque sabía muy bien que Diego no era de los que preguntan sin motivo. Si mencionó a mi abuela, significaba que sabía algo. Mamá, dije lentamente. Si alguien pregunta por mí o por la abuela, di que no sabes nada. Mi madre, al oír mi tono, se preocupó. ¿Pasa algo, hija? No es nada, mamá. Intenté mantener la voz normal. Solo quiero estar tranquila un tiempo. Mi madre no preguntó más, solo me dijo que tuviera cuidado. Sí, al colgar, me quedé de pie, mirando la calle. La gente pasaba, el tráfico seguía su curso normal, pero yo sabía que algo ya no era normal. Diego buscando a mi madre, preguntando por mí, por mi abuela.
No era casualidad. Cogí el teléfono, volví a leer el mensaje de Diego. Necesito hablar contigo. Ahora entendía que no era para hablar, era para sondear. No podía dejar que supiera lo que había encontrado. Respiré hondo y le respondí. Lo que sea. Dilo por aquí. El mensaje se envió, y a los pocos segundos, Diego contestó. Esto no es algo que se pueda hablar por mensaje. Sonreí con amargura. ¿No es conveniente o no te atreves? Al otro lado, silencio. Mucho después, un nuevo mensaje. ¿Has ido a la antigua casa de la abuela? Al leerlo, el corazón me dio un vuelco, pero mis manos se mantuvieron firmes. Respondí. No. Corto, claro, sin revelar nada. Pasó un buen rato sin respuesta. Sabía que estaba pensando, o comprobando algo. Apagué el teléfono, no quería continuar. Porque entendía que cada palabra ahora podía ser un error. Recogí los papeles. Los guardé en el bolso. Me levanté y, en lugar de volver a casa, fui directamente al banco. Alquilé una caja de seguridad y guardé todos los documentos allí. No los llevaría conmigo. No los dejaría en casa. Porque ya no estaba segura de qué lugar era seguro. Al terminar, salí. El sol de la tarde se desvanecía, pero en mi interior, todo estaba más claro que nunca. Ya no era la mujer de ayer, ya no era la esposa que solo sabía aguantar, ya no era la persona que creía en las cosas simples. Era alguien que se encontraba en medio de una historia más grande de lo que pensaba, y sabía que, a partir de este momento, cada paso que diera tendría que ser con cuidado, porque no solo me enfrentaba al pasado, sino también a personas que no querían que ese pasado saliera a la luz. Salí del banco cuando el sol del atardecer ya se había teñido de naranja. La calle seguía tan concurrida como siempre. Pero dentro de mí había una calma muy diferente. Ya no era el vacío del divorcio, sino una lucidez fría. Como si acabara de entrar en otra etapa de mi vida, donde cada decisión debía ser meditada, cada paso debía mirar hacia adelante y hacia atrás. Porque entendía muy bien una cosa. Lo que acababa de tocar ya no era un asunto familiar. No volví a casa directamente, sino que di una vuelta con la moto por otras calles. Lentamente, como para alargar el tiempo de reflexión. Las imágenes del día se repetían en mi cabeza. La casa de la calle de las Huertas, el cuaderno de mi abuela, los papeles de la constructora Vargas, la mirada de Diego en sus mensajes. Todo se unía en una red que, cuanto más pensaba, más me helaba. Nunca había mirado a Diego con sospecha, ni siquiera cuando descubrí su infidelidad, ni cuando supe que no me apoyaba. Pensaba que solo era un mal hombre, pero no peligroso. Ahora ya no estaba tan segura. Paré la moto frente a mi casa. Me quedé sentada unos minutos, sin bajar, mirando el balcón, la puerta, ese lugar que antes era familiar y que ahora me hacía dudar de su seguridad. Bajé, abrí la puerta, encendí la luz. La casa estaba igual que cuando me fui por la mañana, ordenada, silenciosa, sin señales de haber sido alterada. Di una vuelta, revisando cada habitación. Un nuevo hábito. No por miedo, sino porque no podía ser descuidada. Cuando me aseguré de que todo estaba en orden, me senté en el sofá. Pero antes de poder tomar aliento, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Diego, era un número desconocido. Miré la pantalla, dudé y contesté. ¿Diga? Al otro lado, un silencio de unos segundos. Luego, una voz masculina, grave y desconocida. ¿Es usted Carmen? No respondí de inmediato, solo pregunté. ¿Quién es? El hombre no dijo su nombre, solo una frase. Ha estado en la calle de las Huertas. Se me encogió el corazón, pero mi voz se mantuvo firme. No sé de qué me habla. El hombre soltó una risa leve, no fuerte, pero suficiente para dejarme helada. Que lo sepa o no, no es importante. Solo quiero decirle que saber demasiado no es bueno. Apreté el puño. ¿Qué quiere? No quiero nada. Su voz seguía siendo monótona. Solo recordarle que no vaya demasiado lejos. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba escuchando cada palabra, memorizando cada entonación. Acaba de divorciarse, tiene una casa, una nueva vida. ¿Por qué no vivirla en paz? Cada frase era como una aguja. No por su contenido, sino por cómo lo decía. Claro, seguro, como si lo supiera todo sobre mí. Mi voz se volvió fría. ¿Me está vigilando? Él no lo negó ni lo admitió, solo dijo. Hay cosas que no hace falta vigilar para saberlas.
Lo importante es si usted sabe detenerse a tiempo. Sonreí levemente, esta vez sin ocultarlo. ¿Y si no me detengo? Al otro lado, un silencio de un instante, y luego dijo lentamente: alguien la ayudará a detenerse. Colgué. No dije más, no era necesario. Entendí que no era un consejo, era una advertencia. Dejé el teléfono sobre la mesa, me quedé quieta, sin pánico, sin temblar, solo pensando. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué sabía que había estado en la calle de las Huertas? ¿Por qué sabía que me acababa de divorciar? ¿Y por qué me llamaba justo ahora? Solo había una posibilidad. Alguien me estaba siguiendo, no por casualidad, sino con un propósito. Me levanté, fui a la puerta, revisé la cerradura, miré el pasillo. No vi nada inusual. Pero la sensación ya no era la misma. Esta casa, aunque fuera mía, ya no era completamente segura. Volví a la habitación, cogí el teléfono, abrí la agenda y me detuve en un nombre. Laura. Mi mejor amiga desde la universidad. Ahora abogada. Miré el nombre unos segundos y la llamé. Sonó 3 veces y contestó. Por fin te acuerdas de llamar. Su voz era la de siempre, directa, rápida, pero esta vez no sonreí. Laura, necesito tu ayuda. Al otro lado, un segundo de silencio, y su tono cambió por completo. ¿Qué pasa? No le conté todo, solo una parte. Sobre la casa, los papeles, la llamada de advertencia. Laura no me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, preguntó: ¿dónde tienes los papeles? En una caja de seguridad del banco. Bien hecho, no los lleves encima. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Laura continuó. Escucha, esto no es simple. No sé en qué te has metido. Pero si ya te han llamado para advertirte, significa que han empezado a fijarse en ti. Apreté el puño. ¿Qué debo hacer? Laura no respondió de inmediato, sino que preguntó: ¿quieres seguir adelante? Me quedé en silencio. Esa pregunta me la había hecho a mí misma desde la mañana, y oírla de otra persona la hacía aún más real. Seguir o parar eran 2 caminos diferentes. Uno era la seguridad, el otro la verdad. Cerré los ojos solo un segundo y los abrí. Seguir. Laura no se sorprendió, solo suspiró levemente. De acuerdo. Entonces, a partir de ahora, no puedes ir sola a ningún sitio, no hables de esto con nadie, y, si notas algo raro, llámame de inmediato. Asentí. Vale. Laura hizo una pausa y añadió: una cosa más, tu ex, Diego. Me detuve. ¿Qué pasa? El nombre de la empresa que mencionaste, Constructora Vargas. Me suena. El corazón me dio un vuelco. ¿De qué te suena? Laura bajó la voz. Hace 2 años. Leí un expediente con indicios de irregularidades, pero luego lo archivaron. No dije nada, solo escuché. Laura continuó. En su momento me pareció extraño, porque el expediente estaba casi completo y aún así lo cerraron. Alguien estaba detrás. Apreté el teléfono. ¿Conservas algo? No, respondió Laura, pero lo recuerdo. Y si es necesario, puedo intentar buscarlo. Exhalé lentamente. Laura. Sí. Gracias. Al otro lado, soltó una risa leve. Para eso están las amigas. Pero ten cuidado. Colgué y me quedé quieta. Todo estaba un poco más claro, pero también mucho más peligroso. Ya no era una espectadora. Había entrado de lleno. Y esta vez, no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino porque mi mente estaba demasiado despierta. Cada detalle del día se repetía con tanta claridad que podía recordar cada palabra, cada mirada, cada línea del cuaderno de mi abuela. Y cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que todo esto no había empezado hoy, sino que llevaba gestándose en silencio durante mucho tiempo. Solo que yo, hasta ahora, nunca había entrado en ello. Estaba tumbada en la cama, mirando el techo, sin luces encendidas, sin el teléfono, solo yo en la oscuridad. Porque a veces, la oscuridad ayuda a ver las cosas con más claridad. Pensé en mi abuela, en su cuaderno, en su advertencia de no te fíes, y me pregunté a quién se refería. ¿A Diego? ¿A otra persona? ¿O a todos? Me di la vuelta. Me senté. No podía quedarme quieta. Fui al salón, bebí un vaso de agua y me senté en el sofá.
El tiempo pasaba muy lento hasta que un ligero ruido sonó en la puerta. Tac. Muy suave. Pero lo oí. Me quedé helada. El corazón me latía con fuerza. No por pánico, sino porque sabía que no era una coincidencia. No encendí la luz. No fui a la puerta. Me quedé quieta, escuchando. De nuevo, el sonido de metal rozando suavemente la cerradura. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Apreté los puños, recordando las palabras de Laura. No vayas sola, ten cuidado. Pero ahora estaba sola. Retrocedí en silencio. Cogí el teléfono y llamé a Laura. Antes de que sonara, el ruido en la puerta cesó. Silencio absoluto, como si nunca hubiera pasado nada. No me atreví a moverme, solo me quedé allí, escuchando. 1 minuto. 2 minutos. Ningún otro sonido. Me acerqué lentamente a la puerta, no la abrí. Solo miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, las luces encendidas, no había nadie. Pero sabía que alguien había estado allí y acababa de irse. Me di la vuelta y, esta vez sin dudar, llamé a Laura. Diga. Mi voz era un susurro. Alguien ha venido a mi casa. Al otro lado, un segundo de silencio, y luego preguntó de inmediato. ¿Has abierto? No. ¿Has visto a alguien? No. Laura soltó el aire. Vale, no salgas. Cierra bien la puerta. Voy para allá. Iba a decirle que no hacía falta, pero me detuve. Vale. 15 minutos después, llegó Laura. No llamó a la puerta, sino que me envió un mensaje primero. Comprobé todo con cuidado antes de abrir. Laura entró, su mirada barrió la habitación rápidamente. ¿Han tocado algo? No. La cerradura. Se la señalé. Laura se agachó para examinarla. Una pequeña muesca, muy reciente. ¿Han intentado forzarla? ¿De verdad? Dijo. Su voz era una afirmación, no una suposición. Me quedé quieta. Un frío me recorría el cuerpo, no de miedo, sino porque todo iba en una dirección que no deseaba. Laura se levantó y me miró. Esto ya no es tan simple. Lo sé. Respondí. Laura dio una vuelta por la casa. Revisó las ventanas, el balcón, y volvió. No hay señales de que hayan entrado. Así que no lo consiguieron. Asentí. Laura se sentó y me miró fijamente. Escúchame. Sí. A partir de ahora, no te quedas aquí sola. Iba a protestar, pero me callé. De acuerdo. Laura continuó. Mañana cambia la cerradura, instala cámaras y limita tus salidas en solitario. Asentí, sin discutir, porque sabía que tenía razón. Un momento de silencio. Laura preguntó. ¿Le has dicho algo a Diego? Solo le envié un mensaje. ¿Te preguntó algo? Le conté sobre la pregunta de si había estado en la calle de las Huertas. Laura escuchó, se quedó en silencio unos segundos y dijo, él lo sabe. La miré. ¿Seguro? No del todo, pero es muy probable, explicó Laura. Si no supiera nada, no preguntaría tan directamente. Apreté los puños. Entonces, ¿él también está implicado? Laura no respondió de inmediato, solo dijo. Aún no podemos concluir nada. Pero no lo descartes. Me recliné en el sofá. Cerré los ojos. Todo empezaba a entrelazarse. El pasado de mi abuela, el presente de Diego, los extraños que me vigilaban. Y yo en medio. Un rato después, Laura se levantó. Esta noche me quedo aquí. La miré. Vale. Sin formalidades, sin rechazos, porque en este momento necesitaba a alguien a mi lado. Laura fue a revisar la puerta una vez más y apagó algunas luces, dejando solo una pequeña lámpara encendida. El ambiente se volvió más tranquilo, pero ya no tan aterrador como antes. Me senté, cogí el teléfono, volví a leer el mensaje de Diego y su última respuesta sin contestar. No hacía falta. Porque ahora ya no estaba en una posición pasiva, sino que me estaba preparándome para enfrentar lo que estaba por venir. Y sabía que esta noche era solo el principio. Esa noche, a pesar de tener a Laura conmigo, no logré dormir profundamente. No por miedo a que alguien regresara, sino porque en mi mente no dejaban de aparecer piezas incompletas de un rompecabezas, como una imagen que, cuanto más la miras, más claros se ven los contornos, pero sigue faltando la parte crucial para entender la historia completa. Y era esa falta lo que me impedía estar tranquila,
porque sabía perfectamente que si no descubría la verdad, lo que acababa de ocurrir no se detendría ahí. Estaba tumbada en el sofá, con los ojos abiertos, mirando la tenue luz amarilla que se proyectaba en el techo, mientras Laura estaba en el dormitorio. Sabía que ella tampoco dormía del todo, porque de vez en cuando oía un ligero movimiento, como una precaución inconsciente de quien está acostumbrado a situaciones de riesgo. Casi al amanecer, me quedé dormida un rato, un sueño ligero e intermitente, lo suficiente para que mi mente se relajara un poco. Pero al abrir los ojos, la primera sensación no fue de cansancio, sino de lucidez. Una lucidez fría, como si estuviera preparada para lo que fuera a ocurrir ese día. Laura se había levantado un poco antes que yo. Cuando entré en la cocina, ya estaba preparando café, con su calma habitual, pero su mirada revelaba que estaba pensando. ¿Ya te has despertado?, dijo sin volverse. Sí, respondí, acercando una silla. Laura me ofreció una taza. Bebe. El día va a ser largo. Cogí la taza. El calor se extendió por mis manos, pero no lo suficiente como para calentarme. Anoche estuve pensando, dijo Laura con voz lenta y clara. No podemos limitarnos a defendernos. La miré. ¿Qué quieres decir? Si han empezado a actuar, es porque tienen miedo. Laura se giró y apoyó las manos en la mesa. Y si tienen miedo, es porque lo que guardas o has visto es, sin duda, valioso. Asentí. Pero no llevo nada encima. No hace falta, negó Laura. Con que tú lo sepas, es suficiente. Me quedé en silencio. Esa frase me hizo comprender una cosa. No se trataba de los papeles, ni de las pruebas, sino de la información. Yo sabía, y porque sabía, me había convertido en un objetivo. Laura continuó. Lo que tenemos que hacer ahora es investigar más sobre la constructora Vargas. Apreté el puño. ¿Relacionado con Diego? No es seguro, dijo Laura, pero es el único punto en común que tenemos por ahora. Asentí. ¿Por dónde empezamos? Laura pensó un momento. Hay dos vías. Primero, yo buscaré ese antiguo expediente. Segundo, tú habla con Diego. La miré. No me parece buena idea. No para preguntar, dijo Laura, sino para observar. Entendí la idea. No se trataba de obtener información, sino de verificarla. Una persona implicada, por muy bien que sepa disimular, siempre acaba revelando algo. Exhalé lentamente. De acuerdo. Laura asintió, pero con mucho cuidado. Sí. Después de desayunar algo rápido, Laura se fue, diciendo que contactaría a algunos conocidos para encontrar el expediente de la constructora Vargas. Yo me quedé sola. Pero esta vez ya no sentía la inquietud de la noche anterior, sino un estado de preparación, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, aunque el camino por delante no estuviera del todo claro. Me senté. Cogí el teléfono y abrí la conversación con Diego. Dudé unos segundos y le escribí. Quedamos esta tarde. El mensaje se envió, y poco después, Diego respondió. ¿Dónde? Pensé un momento. No elegí un lugar conocido, ni un lugar privado, sino una cafetería concurrida, frente a su oficina. Quería que estuviera en su entorno familiar, para que fuera más fácil que se delatara. Diego respondió muy rápido. De acuerdo. Corto. Sin más preguntas. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa. Me quedé quieta un momento y luego me levanté para prepararme. No para encontrarme con un ex, sino para enfrentarme a algo. Por la tarde, llegué antes y elegí una mesa junto a la cristalera. Fácil de observar, fácil de salir. Me senté allí. Pedí un vaso de agua que no bebí. Solo lo dejé frente a mí. Mirando hacia afuera, los coches pasaban, la gente iba y venía. La vida seguía su curso normal. Pero yo sabía que un pequeño error podría hacer que todo dejara de ser normal. Diego llegó puntual. Entró. Su aspecto era el de siempre. Pero su mirada era diferente. Más afilada. Más calculadora. Miró a su alrededor. Me vio. Se acercó y se sentó frente a mí. Sin saludar. Sin sonreír. Solo mirándome. Carmen. Hola. Respondí. Sin emoción. Diego me miró unos segundos y dijo. Has cambiado. No reaccioné. Solo pregunté. ¿Qué querías decirme? Diego se reclinó, cruzó los brazos y me miró fijamente.
Estuviste en la calle de las Huertas. No era una pregunta, era una afirmación. Lo miré, sin negar ni admitir, en silencio. Diego sonrió levemente. ¿Creías que no lo sabía? Bebí un sorbo de agua para mantener la calma. ¿Y si lo sabes, qué? Diego inclinó la cabeza. Su mirada se ensombreció un poco. No deberías haber ido allí. Lo miré directamente. ¿Por qué? Have you? Diego no respondió de inmediato, solo dijo: eso no es asunto tuyo. Sonreí, esta vez con claridad. Entonces, ¿de quién? Diego apretó el puño. Un gesto muy pequeño. Pero vi que estaba perdiendo la calma. Solo te digo eso, dijo, bajando la voz. Detente. Lo miré un buen rato, y luego dije lentamente: ¿tienes miedo? Diego se quedó paralizado. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Ya tenía mi respuesta. En el momento en que pregunté: ¿tienes miedo? El espacio entre nosotros pareció congelarse por un instante. Un instante lo suficientemente corto, pero suficiente para ver claramente el cambio en la mirada de Diego. Esa mirada que antes me parecía indescifrable, profunda. La de un hombre maduro. Pero ahora, al mirarla, entendí que no era profundidad, sino ocultación. Y cuando esa capa de ocultación se toca, aunque sea ligeramente, la primera reacción es siempre la evasión. Diego no respondió de inmediato. Me miró durante un largo rato, como si sopesara qué decir, qué guardar, qué soltar. Luego sonrió, una sonrisa forzada. Piensas demasiado. No respondí. Solo lo miré en silencio. Porque sabía que el silencio en ese momento tenía más peso que las palabras. Diego suspiró. Se reclinó en la silla y bajó la voz. No tengo miedo, solo no quiero que te involucres. Incliné la cabeza. ¿Involucrarme en qué? Diego miró a través de la cristalera. Sin mirarme a mí. En asuntos que no te conciernen. Sonreí levemente. No me conciernen. ¿Pero tuviste que ir a buscar a mi madre? Diego se giró. Su mirada se afiló por un momento. Solo fui a preguntar por ti. ¿Preguntar qué? Insistí. Mi voz todavía uniforme. ¿Preguntar hasta dónde sabía yo? Diego no habló. Solo apretó el puño. Esta vez fue más evidente. Lo vi. Y supe que iba por el buen camino. ¿Desde cuándo conoces la constructora Vargas? Pregunté. Diego se detuvo. Muy brevemente, pero no lo suficiente como para ocultarlo. Esa empresa. He colaborado con ellos. Lo sé, asentí. ¿Pero desde cuándo? Diego guardó silencio unos segundos y luego respondió. Hace unos 3 años. 3 años, repetí en mi mente. Ese período coincidía con el momento en que los papeles en la caja de mi abuela tenían más anotaciones. ¿Qué hacías allí? Diego me miró sin responder de inmediato. Solo era un empleado de proyecto. ¿Un empleado que firma la validación de contratos? Dije lentamente. Diego se quedó paralizado. Su mirada cambió por completo. ¿Lo has visto? No era una pregunta, era una conclusión. No lo negué, solo dije: he visto lo que tenía que ver. Diego se reclinó, respirando un poco más fuerte, sin poder mantener la calma inicial. No deberías haberlo visto. Lo miré. Entonces, ¿quién debería? Diego no respondió, solo dijo: no lo entiendes. Asentí levemente. Entonces, explícamelo. Diego sonrió, pero esta vez sin rastro de alegría. Hay cosas que, si se saben, solo traen más problemas. Me incliné hacia adelante, mirándolo fijamente. ¿Problemas para quién? Diego guardó silencio 1, 2 segundos, y luego susurró: para ti. Negué con la cabeza. No. Dije lentamente: para ti. Diego me miró sin parpadear. Y en esa mirada, por primera vez, vi claramente algo que nunca antes había visto. Preocupación. No por mí, sino por él mismo. Me enderecé. Mi voz tranquila. ¿Qué sabes de lo que hay en esa casa? Diego cerró los ojos un segundo y los abrió. Lo sé. Asentí. Entonces, también sabes que mi abuela lo anotó todo. Diego no habló, pero sus ojos respondieron por él. Continué. Y también sabes que todo eso está relacionado con la constructora Vargas. Diego apretó el puño. Detente.
Su voz ya no era tranquila, sino apremiante. Antes de que sea demasiado tarde. Lo miré un buen rato y luego pregunté. ¿Tarde para quién? Diego no respondió. Solo me miró. Y ese silencio me hizo entender una cosa más. No solo era él, había alguien más detrás. Exhalé suavemente. ¿Hasta qué punto estás involucrado en esto? Diego sonrió, pero esta vez fue una sonrisa cansada. ¿Qué crees que soy? No lo creo, dije. Lo pregunto. Diego me miró y luego dijo lentamente. Solo soy un eslabón. Me detuve. Una respuesta que abría muchas puertas. ¿Un eslabón de qué? Diego negó con la cabeza. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque si hablo, no solo yo tendré problemas. Comprendí que esto ya no era un asunto personal, sino un sistema. Una red. Y Diego era solo una parte de ella. Me quedé en silencio, pensando. Todo empezaba a aclararse. Pero también a ser más peligroso. ¿Sabes lo que hizo mi abuela? Pregunté. Diego me miró. Esta vez con una mirada ligeramente diferente. Ya no solo de preocupación, sino también de lástima. No debería haberse metido. Apreté el puño. Solo quería preservar la verdad. Diego negó con la cabeza. En este mundo, hay verdades que no deberían existir. Sonreí. Porque sacan a la luz a gente como tú. Diego no reaccionó. Solo susurró. No quiero que te conviertas en ella. Lo miré. ¿Tienes miedo de que me parezca a ella? Diego no lo negó. Y esa fue la respuesta más clara de todas. Me levanté, sin decir más. Diego llamó. Carmen. Me detuve, sin girarme. ¿Qué? Mi voz seguía siendo tranquila. No sigas adelante. Guardé silencio un segundo y luego dije. Es demasiado tarde. Me fui, sin mirar atrás, porque sabía que esta conversación no era un final, sino una frontera que acababa de cruzar. Salí de la cafetería sin mirar atrás. No porque no tuviera nada más que decirle a Diego, sino porque sabía que, a partir de ese momento, las palabras ya no serían suficientes. Todo había cruzado la línea de un diálogo normal. Y lo que necesitaba ahora no era una explicación de él, sino la verdad. Una verdad lo suficientemente clara como para entender dónde estaba yo en esta historia, y cómo debía continuar. Afuera, la luz de la tarde se había atenuado, los últimos rayos de sol se extendían por la acera. El tráfico seguía como siempre, pero yo sentía algo muy diferente en mi interior. Ya no era la duda de los días anteriores, sino una determinación silenciosa, como si hubiera aceptado entrar en un camino sin retorno. No fui directamente a casa, sino que me dirigí al despacho de Laura. Su oficina estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, no muy grande pero ordenada. Cuando entré, estaba sentada frente a su escritorio, rodeada de expedientes y papeles. La luz blanca del flexo hacía que el espacio pareciera más claro y real que todo lo que acababa de vivir. Laura levantó la vista y, al verme, no preguntó de inmediato, solo me hizo un gesto para que me sentara. Me senté y dejé el bolso a mi lado, en silencio. Laura no me presionó, esperó. Un rato después, empecé a contarle todo, sin omitir ni añadir nada. Desde el principio hasta el final del encuentro con Diego, cada palabra, cada reacción, cada pequeño detalle. Laura escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y exhaló. Confirmado. La miré. ¿Confirmado qué? Diego está implicado, dijo sin rodeos. No es el centro, pero definitivamente no es inocente. Asentí. No me sorprendía. Solo lo veía más claro. Laura continuó. La frase un eslabón que dijo es muy importante. Porque demuestra que esto es una cadena. Hay alguien por encima. Apreté el puño. El que me llamó anoche. Laura asintió. Podría ser uno de ellos. El ambiente en la habitación se volvió más denso, no por miedo, sino porque todo empezaba a tomar forma. Laura se levantó, fue a un archivador. Sacó una carpeta y la puso frente a mí. He encontrado una parte. La abrí. Dentro había fotocopias con sellos y anotaciones. Laura señaló una página. Este proyecto es el que viste en los papeles de tu abuela. Miré el nombre. Coincidía. La ubicación. Coincidía. La fecha. Coincidía. No había duda. Laura continuó.
Este proyecto fue investigado, pero luego se archivó. Todos los expedientes fueron retirados. Levanté la vista. ¿Por qué? Laura me miró y bajó la voz. Porque alguien intervino. Una respuesta que abría otro nivel. No solo era una irregularidad, sino que había un poder detrás. Pasé algunas páginas más hasta que apareció un nombre, no el de Diego, sino el de Santiago Vargas. Lo leí en voz alta. Laura asintió. El dueño de la constructora Vargas. Volví a mirar el nombre. Nunca había oído a Diego mencionarlo. Diego nunca habló de él, dije. Laura sonrió levemente. Eso es lo que llama la atención. Lo entendí. Si alguien que trabaja en un sistema no menciona al líder, hay dos posibilidades. O no es importante. O es demasiado importante. Laura continuó. Santiago Vargas no es una persona fácil de contactar, casi no aparece en público. Pero tiene una gran influencia. Me quedé quieta, escuchando, memorizando. Laura me miró. La pregunta ahora es ¿hasta dónde quieres llegar? No respondí de inmediato. Porque esa pregunta ya no era simple. No se trataba solo de investigar, sino de enfrentarse a ellos. Miré la carpeta, recordé a mi abuela, su cuaderno, su advertencia de «no te fíes». Levanté la vista. Hasta el final. Laura no se sorprendió. Solo asintió levemente. De acuerdo. Se sentó, su voz firme. Pero a partir de ahora, cada paso debe estar planeado. Voy a contactar a alguien. ¿A quién? A un periodista, dijo Laura. Especializado en investigar casos como este. Asentí. ¿Es de fiar? Laura me miró fijamente. Sí. Pero hay que tener cuidado. Entendí que en esta historia no se podía confiar plenamente en nadie. Ni siquiera en quien te ayudaba. Laura cogió el teléfono y envió un mensaje. Poco después, dijo. Nos vemos esta noche. Respiré hondo. ¿Dónde? Laura me leyó una dirección. Un pequeño local. Discreto pero reservado. Me levanté, sin dudar, porque sabía que este era el siguiente paso, y también el más peligroso. Antes de irme, Laura me llamó. Carmen. Me giré. ¿Sí? Laura me miró, su mirada seria. A partir de ahora, ya no hay vuelta atrás. Asentí. Lo sé. No hizo falta decir más. Desde el momento en que entré en esa casa de la calle de las Huertas, ya no había vuelta atrás. Esa noche, Laura y yo llegamos al lugar de la cita 10 minutos antes. No por impaciencia, sino porque ambas sabíamos que en reuniones como esta, llegar temprano siempre te da la ventaja de observar. Necesitaba ver todo antes de entrar. ¿Qué había alrededor? ¿Quién? Si había algo inusual. Porque desde la llamada de advertencia y la cerradura forzada, ya no consideraba ninguna reunión como algo simple. El local que eligió Laura estaba en una calle pequeña, no muy concurrida. Luces amarillas y suaves, mesas de madera. Un ambiente lo suficientemente íntimo para hablar, pero no tan aislado como para estar completamente separados del exterior. Y esa justa medida me hizo sentir un poco más segura. Si algo pasaba, habría gente cerca. Luz, una salida. Laura y yo elegimos una mesa en una esquina, desde donde podíamos ver la puerta y la mayor parte del local. Me senté de espaldas a la pared, un nuevo hábito adquirido en los últimos días, mientras Laura se sentaba frente a mí, su mirada recorriendo a los demás clientes. Un reflejo natural de quien está acostumbrada a trabajar con historias complicadas. Unos 5 minutos después, entró la persona de la que Laura me había hablado. Se llamaba David. No era alguien que llamara la atención. Tendría poco más de 30 años. Camisa sencilla, sin corbata, pero con una mirada muy aguda. El tipo de persona que, si no te fijas, pasa desapercibida. Pero si la miras bien, notas una concentración diferente, como si estuviera siempre observándolo todo. Miró a su alrededor y se dirigió directamente a nuestra mesa. Laura. Ella asintió. David. Lo miré, memorizando el nombre. Se sentó, y su mirada se posó en mí. ¿Usted es Carmen? No era una pregunta. Asentí levemente. Sí. No se anduvo con rodeos. Laura me ha contado un resumen, pero necesito oírlo de usted. Lo miré unos segundos y empecé a contarle todo de nuevo, desde el principio. Pero esta vez, con más detalle. La casa de la calle de las Huertas,
El cuaderno de mi abuela, los papeles, Diego, la llamada anónima y el intento de forzar la cerradura de mi casa. David no me interrumpió. Apenas mostró expresión. Solo asentía de vez en cuando, como si registrara cada dato. Cuando terminé, se reclinó, en silencio un momento, y luego preguntó: ¿Lleva algo encima? No, respondí. Los papeles están en una caja de seguridad del banco. Asintió. Bien hecho. Y continuó. ¿Hizo alguna copia? Negué con la cabeza. Todavía no. Miró a Laura y luego a mí. Lo primero es hacer copias, varias, y guardarlas por separado. Asentí, memorizándolo. Continuó. Lo segundo, no hable de esto con nadie más que con los que estamos aquí sentados. Lo entendí. No confiaba en Diego, ni en nadie relacionado. Hizo una pausa y preguntó: ¿Sabe por qué su abuela guardaba todo eso? Negué con la cabeza. No estoy segura. Me miró fijamente. Porque ella estuvo dentro. Me quedé helada. Laura también se sorprendió. ¿Qué quiere decir? Pregunté. David dijo lentamente. El proyecto del que habla no fue solo un fraude financiero. Fue una cadena. Hubo gente a la que apartaron, gente a la que silenciaron. Oí hablar de una mujer que empezó a reunir pruebas y luego desapareció. Se me enfriaron las manos. ¿Cree que fue mi abuela? David no respondió de inmediato, solo dijo: Es muy probable. Hubo un silencio. Miré la mesa. Ya no sentía curiosidad, sino un peso. Una verdad empezaba a revelarse. Mi abuela no solo había guardado información, sino que había estado en el centro de todo. David continuó. Si es así, que usted haya encontrado todo esto no es una casualidad. Levanté la vista. ¿Quiere decir que ella podría haberlo preparado para esta situación? Apreté el puño, recordando el compartimento secreto, la llave, la nota. Todo estaba planeado. David me miró, su voz grave. Debe entender una cosa. Los implicados no quieren que esto salga a la luz. Lo sé, dije. Él negó levemente con la cabeza. No, no lo entiende del todo. Si han empezado a seguirla, significa que la consideran un riesgo. Me quedé en silencio, sin rebatir, porque lo sentía. David se inclinó hacia adelante. Si continúa, debe prepararse no solo mentalmente, sino también para las consecuencias. Lo miré un momento y le pregunté: ¿Me ayudará? David no respondió de inmediato, solo me observó, como si me estuviera evaluando, y luego dijo: Yo no la ayudo a usted. Me quedé desconcertada, pero continuó: Yo sigo la verdad. Si usted va hasta el final, yo iré con usted. Asentí. Esa era la respuesta que necesitaba. No protección, sino compañía. David se levantó. Mañana empezamos. Pero a partir de ahora, tenga mucho cuidado. Asentí. Sí. Se fue sin mirar atrás. Laura me miró sin decir nada. Solo soltó un ligero suspiro. Me quedé quieta, mirando el vaso de agua frente a mí, sin beber, porque en ese momento ya no sentía sed. Solo sentía que el camino por delante se había abierto. Pero ya no tenía desvíos. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, la primera sensación ya no fue de preocupación o tensión como en los días anteriores, sino una extraña calma, como cuando una persona acepta recorrer un camino hasta el final, y todos los miedos retroceden, no porque desaparezcan, sino porque ya no tienen la fuerza para impedir que sigas adelante. Me senté y miré la habitación. La luz de la mañana se filtraba suave y cálida por las cortinas. Un silencio que no había sentido en mucho tiempo, desde que todo esto comenzó. Y en ese instante, me di cuenta de algo muy claro. Todo lo que estaba haciendo ya no era solo por curiosidad o por saber la verdad, sino por algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que sabía que estaba relacionado con mi abuela. Me reuní con Laura y David al mediodía, ya no en una cafetería, sino en una oficina más pequeña y discreta. David estaba preparado. Sobre la mesa había un ordenador, documentos y un plan de acción. Breve pero claro. No tenemos mucho tiempo, dijo con su voz grave y segura. Anoche recibí una noticia. Lo miré. ¿Qué noticia? David me miró fijamente. Alguien está intentando recuperar todos los expedientes relacionados con ese proyecto. Apreté el puño.
incluido lo que guardaba mi abuela. Él asintió. Exacto. Laura intervino. Entonces, lo saben. David no lo negó. No lo saben todo, pero saben lo suficiente como para empezar a limpiar. Entendí que ya no estábamos en la fase de advertencias, sino de acción. David continuó. Tenemos que adelantarnos. Pregunté. ¿Cómo? Abrió su portátil y mostró una serie de documentos. Sacando la verdad a la luz. Laura asintió. Publicándolo. Los miré. ¿Tenemos suficiente? David negó con la cabeza. No lo suficiente para una condena. Pero sí para reabrir el caso. Me quedé en silencio. Pensando. Sacarlo a la luz significaba no poder volver atrás, significaba enfrentarse a ellos directamente, significaba que todo lo que ocultaban saldría a flote. Y yo estaría en el centro. Laura me miró. La decisión es tuya. No respondí de inmediato. Miré mis manos. Recordé a mi abuela, la caja de madera. El compartimento secreto. La nota y sus palabras. Has llegado, hija mía. Levanté la vista. Hagámoslo. Sin dudar, sin mirar atrás. David asintió y se puso a trabajar de inmediato. Los días siguientes pasaron tan rápido que no me di cuenta del tiempo. Todo se sucedió sin parar. Copiar documentos. Contrastar información. Contactar a personas relacionadas. Preparar el artículo. Todo a un ritmo frenético pero preciso. Y en ese proceso, ya no me sentí como una espectadora, sino como una parte activa de la historia. Y el día llegó. El artículo se publicó. Sin estridencias, sin sensacionalismo, pero lo suficientemente claro, detallado y contundente como para que nada pudiera seguir enterrado. En pocas horas, la noticia se extendió, los nombres empezaron a sonar, las preguntas a surgir, y los que antes callaban, dejaron de hacerlo. La investigación se reabrió oficialmente, de forma pública. Me quedé frente a la pantalla, leyendo las noticias. No reí y no lloré. Solo sentí un alivio, una sensación que nunca había tenido, como si un peso que llevaba encima durante años, por fin, hubiera desaparecido. Laura, a mi lado, me dio una palmada en el hombro. Se acabó. Negué con la cabeza. Aún no, porque sabía que esto era solo el principio, pero el principio de un final. Unos días después, Diego fue llamado a declarar. No volví a verlo. No lo necesitaba. Lo que había que decir ya estaba dicho, y lo que tenía que salir a la luz ya había salido. Una tarde, volví a la calle de las Huertas. La casa del número 18 seguía igual, pero la sensación era diferente. Abrí la puerta, entré. Ya no había recelo ni misterio. Solo paz. Subí al segundo piso, me senté en la vieja cama, miré a mi alrededor. Saqué el cuaderno de mi abuela y volví a leer la primera página, lentamente. Como la primera vez. Pero esta vez lo entendí todo. Entendí por qué lo hizo. Por qué lo ocultó. Por qué me esperó. Dejé el cuaderno y miré la foto sobre la mesa. Abuela. Susurré. Lo he conseguido. No hubo respuesta. Pero ya no la necesitaba. Porque sabía que, dondequiera que estuviera, ella lo sabía. Me levanté y abrí la ventana. La luz de la tarde entró, cálida, suave, real. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa natural, sin forzar. Porque entendí que a veces las pérdidas te ayudan a ver mejor, las rupturas te hacen más fuerte, y hay verdades que, aunque duelan, merecen ser contadas. La puerta a mi espalda se cerró suavemente. Un cierre delicado pero definitivo. Como un capítulo que termina y una nueva vida que comienza. Queridos amigos, la historia de Carmen no termina con un suspiro, sino con un profundo silencio. Hay historias que, al terminarlas, solo recuerdas la trama, pero hay otras que te hacen reflexionar sobre tu propia vida. ¿Y la historia de hoy? Quizás, pertenece a este segundo grupo. Un matrimonio roto, una mujer que abandona un hogar que creía seguro, un secreto guardado durante años. A primera vista, son cosas de la vida, pero al profundizar, nos damos cuenta de que lo importante no son los acontecimientos, sino cómo las personas se enfrentan a ellos. Carmen había aguantado hasta el punto de olvidarse de sí misma. Confiado hasta el punto de no hacer preguntas. Y quizás muchos de nosotros hemos sido así alguna vez. Aceptamos la injusticia pensando que es un sacrificio.
Guardamos silencio creyendo que es por el bien de todos. Nos quedamos, aunque estemos agotados por dentro, solo por miedo a la soledad que nos espera fuera, pero la vida no siempre recompensa la resistencia. A veces, atreverse a dar el paso es lo más difícil, pero también lo más correcto. Carmen no fue fuerte desde el principio, también fue débil. Dudó, tuvo miedo, pero lo que la hizo diferente fue el momento en que dejó de huir. Eligió enfrentarse. Enfrentarse a la verdad de su matrimonio, al pasado de su abuela y, lo más importante, a sí misma. Verán. La verdad a veces no es bonita. Puede dolernos. Puede hacer que perdamos aquello en lo que creíamos. Pero la verdad tiene un valor que la mentira nunca podrá igualar. La liberación. Cuando Carmen cogió el cuaderno de su abuela, no solo descubrió un secreto, abrió un camino. Un camino en el que ya no era guiada, sino que era ella quien decidía su propio destino. Y quizás la mayor lección de esta historia no está en desenmascarar a nadie ni en ganar o perder, sino en algo muy simple, que cada persona necesita tener su propia vía de escape. No para huir, sino para que, cuando sea necesario, tengamos una salida para conservar nuestra dignidad. La abuela de Carmen le dejó una llave, no solo la de una casa, sino la llave de su propio despertar. Nosotros quizás no tengamos una caja secreta como esa, pero todos tenemos el poder de elegir. Elegir seguir aguantando o detenernos a tiempo. Elegir creer a ciegas o abrir los ojos y ver con claridad. Y elegir vivir para otros, o vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Al final, Carmen no se convirtió en otra persona. Simplemente volvió a ser quien debería haber sido desde el principio. Una mujer que conoce el dolor pero no se rinde, que conoce la pérdida pero no se pierde a sí misma, y que sabe que algunos finales no son el fin, sino el comienzo de una vida más digna. Queridos amigos, si hoy en sus corazones hay algo que no está claro, una duda o una carga que llevan soportando mucho tiempo, quizás sea el momento de preguntarse: ¿estoy viviendo o simplemente existiendo? Porque esta vida es corta. No esperemos a perderlo todo para aprender a levantarnos.